tardes, azules. Mi nombre es Francisco Blando y como director de Azul hasta el Estallido me complace darles la bienvenida a esta tercera emisión de su ciclo radial, aquí, en Radio Azul, la voz del centro bonaerense. Vamos a empalmar la editorial con este bloque que hemos dado a llamar Azul entre Azules, y quienes me oyen podrán notarlo desde lo tímbrico, quienes me observan lo distinguirán a simple vista. Hoy conducimos con barbijo, hoy apelamos al contagio benigno de utilizar la herramienta esencial que, junto al distanciamiento, junto a la ventilación, junto al lavado intenso de manos, tenemos para resistir, para paliar este maldito virus. Lo hacemos también como una línea editorial, como parte de esa veracidad informativa y como esa militancia proactiva que tiene el EU10 desde siempre, hoy más que nunca, para que la conciencia ciudadana sea parte de cada uno de ustedes y para que desestimen, para que no se dejen permear, como lo decía en la edición anterior, por campañas de desinformación malignas por parte de muchos de nuestros colegas, la mayoría de ellos en los mass media, en los mainstream, en la hora pico de la información, apelando a falsas teorías conspirativas, como que hay falsos positivos o hay hisopados que están siendo tergiversados a propósito para que ustedes se queden adentro. Confunden vacunas como la Sinovac y la Sinopharm para dar cuenta de una efectividad que en realidad para ellos es menor y en realidad es mucho mayor. Y podríamos seguir, pero acá en Radio Azul elegimos atenernos a esta conciencia, y por eso el barbijo, por eso la intención también de contar, y lo tengo aquí y ya voy a pasar a saludarlo, al doctor Diego de Alessandro, profesional médico, representante también del personal de la primera línea del Hospital Pintos, para que, como ha sido y seguirá siendo, sean la única voz autorizada para acercarnos al principio de esta pesadilla. Doctor, le doy la bienvenida a Azul entre Azules, Azul hasta el Estallido. Bueno, buenas tardes, un saludo para todos los oyentes. Bueno, sin dudas coincidirá con esto que daba cuenta en las primeras menciones, ¿no? De que hay no solo una pandemia, sino también una epidemia de desinformación y de mensajes malignos o malintencionados para que la sociedad se confunda y en todo caso se desentienda de los mandatos de prevención. Sí, bueno, sí, estamos en una situación difícil, no esperada por nadie, qué sé yo. La pandemia nos ha sorprendido a todos el año pasado, y ahora imagino que los que están a cargo de la dirección de este fenómeno ya se están actualizando cada día más en cómo sobrellevar esta situación. Y Azul no escapa al mundo tampoco, ¿no? América no ha escapado al mundo y Azul tampoco. Las realidades entre Europa, África, Estados Unidos y América del Sur son muy dispares, ¿no? Nosotros, yo creo que estamos casi en un colapso del sistema financiero. En Argentina, por supuesto, se pueden hacer muchas críticas de cómo se manejó, qué bien, qué mal, igual que en Azul. Uno de los secretarios de salud ha renunciado, que ha estado con ustedes anteriormente. Nosotros como profesionales médicos del hospital y de los nosocomios seguimos trabajando. El hospital municipal es el único que recibe pacientes con estas patologías. Sí hacen el apoyo el Sanatorio Azul y la Clínica San Martín, con pacientes no COVID, por supuesto, en una interrelación entre todos, así como atención primaria de la salud está interrelacionado, por supuesto, con el Hospital Municipal de Azul. No es fácil atravesar esta pandemia para nosotros los médicos, donde la mayoría ha sido infectado también. Como decías vos, a pesar de que estemos con la vacuna y con el rastreo de pacientes, si es verdad o no es verdad, la verdad que nosotros seguimos trabajando y vemos la realidad cada día en el hospital,
donde el colapso se está haciendo cada vez más intenso. Ayer tuvimos 27.000 casos en Argentina, una cosa inesperada. En octubre del año pasado más o menos había 18.000, 20.000, y nadie iba a pensar que este año iba a ser mucho peor, ¿no? La segunda ola, como pasó en Europa, todos la teníamos en la cabeza. Claro. No sabíamos que iba a llegar de esta forma, aparecieron cepas nuevas, que eso alteró muchísimo más. Manaos, Gran Bretaña, la de Sudáfrica en Europa, claro. Ahora por supuesto en Brasil apareció también la de Belo Horizonte, la de Río, que nos trae mayor preocupación a nosotros en Argentina. Las vacunas es un punto muy importante a tocar en esto, donde la gente todavía no tiene, no está convencida, claro, si se vacuna o no se vacuna. Yo les puedo aconsejar que sí es necesario vacunarse. Con la vacuna que tengamos a nuestra disposición, sí, como dijiste vos, hay mucha diferencia entre una vacuna y otra, en la efectividad y otra, la vacuna rusa, la india, la china, la de AstraZeneca, etcétera. Ya vamos a ir, a las vacunas, pero y sobre todo vamos a ir a la realidad azuleña en materia de esta lucha contra el COVID. Ahora, cuando uno expone desde su rol de comunicador, y ustedes también desde su rol de profesional médico, que a nivel mundial tenemos más de 137 millones de casos positivos, más de 2.962.000, muertes confirmadas, cuando en Argentina tenemos 2.579.000 casos, de los cuales 58.000 son personas que fallecieron, es decir, casi un azul entero falleció en este país. Sin embargo, no coincide que esos números, así como cuando hablamos de que el más del 12% de los azuleños fueron inoculados, pasan por lo frívolo, pasan por un tamiz que la sociedad no termina de interpretar, ni siquiera cuando en esos números también hay seres queridos, seres amados. Sí, eso es cierto, es cierto. El tema de los casos en el mundo llama mucho la atención, el tema de la inoculación en nuestro país también llama mucho la atención, en nuestra ciudad llama mucho la atención. Ha habido algunos inconvenientes, como en algún otro nosocomio, como en PAMI, por ejemplo, donde lleva a investigar por la justicia, sí, y veremos cuáles serán las resoluciones. No es difícil, acá en Argentina se han inoculado más o menos con la primera dosis 4.800.000 y 700 y pico mil de la segunda dosis. En realidad, si uno lo compara con otros países como Chile, donde tiene casi 70 y pico de inoculados a esta fecha, uno dice por qué estamos tan atrasados, ¿no? ¿Cuál será la posición, la económica, la falta de estrategia en aquel momento el año pasado? Según los epidemiólogos dicen que Chile más o menos empezó las tratativas en agosto del año pasado y Argentina más o menos en noviembre se hizo firme en conseguir las vacunas. Esos son unos meses de oro que hemos perdido, claro, seguramente. Uno no desconoce cuál es la situación económica, realmente uno se imagina la situación económica de Argentina con respecto a Europa, por ejemplo, sí, pero no de América del Sur con respecto a Argentina, ¿no? Se puede criticar, hacer muchísimas críticas con la estrategia y la planificación de Argentina y de Azul también. Nosotros los médicos que trabajamos en el hospital no pedimos mayores respuestas. Ajá. En realidad no tenemos mucho tiempo ni para preguntar. Claro. Como también no nos dijeron nunca cuando se fue el secretario de Salud cuál era la causa por el que se fue, siendo nosotros los que trabajábamos todo el día. Ahí quiero llevarlo. Pero antes de llevarlo ahí, por entender también, y puede dejarnos acá sobre la mesa también cuántos son los años que ya lleva dentro del hospital, como para que Sí, aproximadamente 20 años. Bueno, ahí quienes escuchan y ven, ya pueden entender entonces cuál puede ser el grado de veracidad de la respuesta del doctor. ¿Cuál era la situación real del Hospital Pintos pre-pandemia? ¿Y cuál es la que fue adquiriendo desde marzo o abril del año pasado hasta la fecha? Sí, en realidad... condiciones laborales, condiciones en materia de insumo, de equipamiento, sí. Todo Es, lo que pueda es importante remarcarlo eso, ¿no? Al principio de la pandemia la situación de insumo fue bastante disminuida, ¿no? Uh-huh. Lo sentimos nosotros los médicos, hasta los mismos médicos se compraban los barbijos. Después, a medida que se vio que esto seguía,
fue mejorando, hoy por hoy está bastante bien los insumos en el hospital. Hay gente que ha apoyado mucho desde afuera también, y eso es de remarcar, en agradecimientos a ellos. Siempre va a haber gente que hable bien y gente que hable mal, y por supuesto que está bien. Lo que sí es cierto es que ha superado todo en el hospital. Nosotros más o menos en la época de invierno, donde teníamos los cuadros respiratorios, es cuando más se llenaba el hospital y a veces llegaba a su tope. No esperábamos en esta época, durante un año entero, que estemos sobrepasados. Hoy por hoy la situación es mucho más difícil. La gente recién ahora lo está entendiendo. ¿Por qué? Y porque ha tenido su familiar internado, porque lamentablemente ha perdido algún amigo, algún familiar, pero hasta ese momento no tomaba conciencia. Claro. La verdad que cansa un poco mirar televisión, escuchar la radio, etcétera, cuando dicen del barbijo, del alcohol, etcétera, etcétera, sí. Pero el distanciamiento, el alcohol, el barbijo, como decías al principio, es la única forma de protegernos, claro. No hay otra. Esperemos vacuna, no esperemos vacuna, por supuesto que es importante, pero lo más importante es el aislamiento. En Azul algunas medidas han sido un poco retrasadas en su decisión, diríamos. ¿Cómo cuáles? Y por ejemplo el control de la noche, el control en el parque, el control en el balneario. Cuando uno habla con gente que no tiene nada que ver en salud, lo único que le dice, vio doctor el domingo, el sábado, el parque, el balneario, claro. Vio cómo estaban las cervecerías a la noche. La situación de salud y sanitaria en nuestra ciudad ha sido lamentable en ciertos momentos, y la situación social y económica nos golpeó muchísimo, y eso lo entendemos nosotros los médicos, por supuesto. Lo que pasa es que si no se toman medidas desde el Poder Ejecutivo muy directas con respecto a esto y el control, nosotros somos los que vamos a sufrir, y nosotros no salimos a hablar continuamente, a decir, bueno, paren. Me parece que corresponde a la parte que se encuentra ahora en la municipalidad, y ellos son los que tienen que marcarnos las pautas a nosotros. O al menos, digo, no hacer, porque si uno interpreta como lo hizo la sociedad, y ustedes también, en esa misma primera línea, que decisiones como el toque de queda, que fue también tapa nacional por ser el primero en su tipo, llega ni más ni menos que días después de la saturación del sistema sanitario azuleño. Es decir, llega cuando el desastre, cuando ya el bosque fue tapado, ¿no? Sí. ¿Ustedes eso lo percibían como el resto de la sociedad? Lo percibimos, y además, si vos lo tomás en cuenta de hace muy poquito tiempo, como la fiesta de las Pascuas, donde por ahí las medidas hubiesen sido otras antes de la Pascua en Argentina. Yo sé que la situación económica es terrible, pero también esta situación económica para el Estado es terrible en gasto en este momento por no tomar esas medidas, a mi criterio, anteriormente. Me parece que Azul también lo está sufriendo. Me parece que, sabiendo que ciudades vecinas tenían cepas nuevas, también hubiese tomado otra medida anteriormente a esta semana. Por ejemplo, el sábado, el domingo, algunos controles de ingreso que son importantes. Me parece que venimos un poquito atrás. No digo que muy atrás, pero sí unos pasos atrás, donde esta pandemia nos está sobrepasando y nos está llevando al sistema a un colapso terrible que no sé si lo vamos a poder afrontar. Y es la realidad. En el hospital, por supuesto que se han abierto salas nuevas desde el año pasado, que han cubierto bien las necesidades de la población, pero hoy por hoy cada vez más, y a la larga vamos a terminar sin camas, y es la realidad. Yo creo que yo lo que veo es una realidad, que es ver el domingo la gente en el parque o en el balneario, donde la recreación también es importante después de un año de estar encerrados, pero esa misma gente en grupo los veo después en la semana sentados afuera en la vereda del hospital. Entonces, qué controversia eso, ¿no? Porque recordemos que no podemos ver a los familiares cuando están internados, recién los podemos ver cuando están en altas, y ni le digo si pasa una situación crítica como que fallece el familiar. Claro. Eso creo que esas dos visiones vi desde la entrada del hospital, y me pareció muy triste. Y esa es la falta de conciencia y la falta de controles, a mi criterio, de parte del Estado. Falta mucho por hacer, falta mucho en estrategia, en planificación.
no lo voy a hacer yo porque no estoy a cargo, por supuesto, claro. Pero sí puedo presentar algún tipo de crítica en mi condición de trabajar en el mismo hospital, ¿no? Sí, y en línea también con aquello que donde el Estado, vamos a decir, no sé si ausente, pero al menos no es insuficiente, desde la cooperadora del mismo hospital y también desde las cuentas de redes personales de distintos colegas pertenecientes al Pintos, se han elevado auténticas cartas abiertas, digo, las más resonantes obviamente han sido las de las doctoras Liliana Farinella y Romina Perli, pero podemos citar a otros tantos, que sin embargo, incluso apelando a radiografías, apelando a imágenes viscerales, crudas, de qué se ve o qué se atestigua en esa terapia intensiva, pareciera que si lo siguen repitiendo es porque no fue suficiente. ¿Cómo percibe eso de parte de sus colegas? Si lo ve también es claramente necesario, pero termina siendo insuficiente incluso eso. Sí, lo que se ve en el hospital luego de una jornada de trabajo en la última hora es tristeza, cansancio. Uno le ve la cara a los médicos, a los enfermeros, a los camilleros, a las mucamas, a las chicas de administración. La verdad que están agotados. No tenemos por qué todos salir a decir, pero con algunos representantes que revelen la realidad, porque que en realidad la realidad la tendrían que dar los mismos del municipio, porque no tiene nada de malo contar la verdad y que por ahí nos ha sobrepasado en nuestras condiciones sanitarias. Y nadie tiene la culpa de esta pandemia, nosotros no la tenemos, pero sí es necesario que la gente conozca la realidad, porque cada uno vive su mundo, su familia, su trabajo y desconoce muchas cosas de adentro. Yo lo que les puedo decir es que la tristeza y el cansancio que se vive ahí adentro no se ha visto nunca en todos los años que yo estuve. Es muy difícil levantarse y seguir sin parar. Médicos que ve llorando, médicos cansados. Hay imágenes de otros países, qué sé yo, y la realidad también la vivimos acá. Acá no se han puesto fotos de ese tipo, pero es la misma realidad, realidad. Y cuando uno ve, yo no he tenido ningún familiar que ha fallecido, pero sí muchos pacientes que han fallecido a raíz de esto, y la verdad que da mucha tristeza de muchos años de atenderlo, de confianza y del compromiso y responsabilidad con el paciente, y lo hemos perdido. Lamentablemente ha sido así, familiares de amigos, y la verdad que es muy triste, y cuando ya no dan más, levantan los brazos y siguen trabajando, y no dan más y levantan los brazos y siguen trabajando. No hay tanto recambio en nuestra ciudad, es una localidad no muy grande, entonces el recambio de profesionales es muy limitado. Entonces se sufre bastante. La verdad que la gente por ahí lo entiende, se lo imagina, pero vivirlo desde adentro, eso da otra realidad y da lamentablemente escalofríos decirlo, de cómo fallece un familiar y a los 3 segundos tenemos que atender a otro, y a los 3 segundos tenemos que atender a otro, cosa que la gente por ahí se lo imagina, pero verlo es muy crudo. Claro, y en esto también de encontrar esas pálidas que son a nivel planetario replicadas en una ciudad como la nuestra, cuando también a veces la sociedad se desentiende de que esa escala está en su propio pueblo. Nos encontramos también con lo que ocurría el pasado domingo en este encuentro para revisitar y debatir la situación epidemiológica que convoca el propio intendente, donde el director de Atención Primaria de la Salud, Martín Marascio, explicaba, y cito textualmente, que en las últimas 2 semanas habían tenido un crecimiento exponencial de los casos con afectación de población de diferentes edades, pacientes más jóvenes con la incidencia más alta en grupos de 30 a 45 años y con casos que revisten mayor gravedad, aumentando el número de internación y el de ocupación de camas en terapia. Esto traducido, de acuerdo al parte municipal, daría un total de 2 camas libres en la unidad de terapia intensiva, para que quienes están del otro lado puedan graficarse a qué hacía alusión. Esto se fue interpretando con el correr de este año calendario en pandemia, que ya no era solo el paciente o la paciente mayor de 60 o con comorbilidades, sino que también había jóvenes atléticos, para ilustrarlos, o jóvenes o adultos que estaban fuera de un riesgo preliminar, y sin embargo
Sí. padecían de la misma manera. Sí. Bueno, el mundo mismo se sorprendió con eso, porque no solo los que tenían patologías concomitantes fueron los más afectados. En Capital se vio mucho pacientes deportistas de élite que afectados rápidamente han fallecido, pacientes con una obesidad o un sobrepeso no tan marcado han fallecido, y otros pacientes con patologías importantes, cardíaca, diabetes, insuficiencia renal, han sobrevivido a tal situación. Entonces cuando uno dice, pero al final, ¿cómo es la situación? Y la verdad que lo vamos a saber dentro de unos años bien cuál va a ser la situación. En el hospital municipal ha habido, por ejemplo, la semana pasada estuvo completa la terapia intensiva, por ahí hay alguna cama libre, el año pasado tuvieron muchas camas, casi todo el tiempo ocupadas. Lo que sí tiene que entender la población, que además del coronavirus, tenemos insuficiencias cardíacas, infarto, traumatismo por accidente de tránsito, etcétera, y esos lugares se ocupaban anteriormente por estas personas. Más, digo, en esta época, ¿no? En arribo de otoño-invierno. ¿Sí? Exactamente, la patología respiratoria, donde había una sala de patología respiratoria, ahora ya casi está ocupada por pacientes con coronavirus. Esto en algún momento puede sobrepasar cualquier sistema, no solo el de Azul, ¿no? En una pandemia es imposible imaginar cómo va a ir día a día. En realidad hay que prepararse de la mejor manera y esperar a que todo esto mejore rápidamente. En relación a esto que en definitiva también pretendía que fuera uno de los tópicos en esta charla, y que también lo está haciendo para quienes están siguiendo al estallido, y también aprovecho también para recordarles que en Instagram, en las historias, pueden hacerle la consulta al doctor, y ya vamos a pasar a ver algunas de ellas. Figura entre la audiencia el interrogante respecto a qué sucede con el resto de las patologías, qué sucede, como hacíamos mención, ¿no? con lo que sigue siendo, entiendo, la principal causa de muerte, que es la de origen cardiovascular, pero también podríamos mencionar las enfermedades por tumores. Bueno, hablábamos de las respiratorias o la EPOC. ¿Cómo han sobrellevado? Digo, porque acá también podemos abrir el juego no solo para el hospital, sino para el privado. ¿Cómo fue lidiar con eso en el marco de la pandemia? Sí, bueno, las patologías cardiovasculares, como dijiste vos, son una de las primeras causas, ¿no?, de afectación y de muerte en nuestro país, por múltiples factores. Y la otra importante son los accidentes de tránsito. Lo que sí vimos en nuestro hospital es que los accidentes de tránsito disminuyeron considerablemente el año pasado, debido a que la pandemia ha resguardado mucha gente en sus domicilios, ¿no? Después fue atendido correctamente, pudimos sobrepasar estas situaciones críticas con patologías cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, insuficiencias renales, etcétera. Siempre tenemos pacientes internados con otro tipo de patologías, pero sí es cierto que la concurrencia y la afluencia de público de las personas o pacientes que van al hospital el año pasado bajó considerablemente con respecto a otras patologías. También es remarcar que los médicos han hecho un gran trabajo en el sector privado también, ¿no? Colaborando, etcétera. ¿Por qué? Porque hay patologías como las cirugías de urgencia o las cirugías programadas que también tuvieron que resolverse con el tiempo, por supuesto, porque había una lista de espera para algunas ciertas patologías. Seguramente no han podido cubrir todas las necesidades, pero una parte de las necesidades se han cubierto. El año pasado se ha podido sobrellevar esta situación, no sé cómo va a ser este año, nadie sabe cómo va a progresar esto, pues nosotros vemos que día a día esta patología de pandemia nos va comiendo un poquito de a poco todo nuestro sistema. Esperemos que rápidamente se pueda vacunar a todo el mundo, rápidamente la gente tome conciencia del uso del barbijo, del distanciamiento, etcétera. A veces escucho y nada que ver con esto, de que en las escuelas no se contagian los pacientes, y yo creo que en las escuelas se contagian como en todo el mundo, siempre que puedan tener las medidas necesarias, que no en todo. Recordemos que estamos en Argentina, no estamos en el primer mundo. Uno habla de la provincia de Buenos Aires como es una provincia de élite en la República Argentina, hablemos de Catamarca, de Formosa, de Chaco, un montón de La Rioja, un montón de ciudades que muchos pueden conocer, provincias que muchos pueden conocer, y que las realidades
son totalmente distintas a lo que son nosotros. Fíjense en internet, porque ahora se puede buscar todo, cuántas vacunas se usó en Formosa, cuántas en La Rioja, cuántas en Chaco. Nosotros tenemos otra realidad. El uso del barbijo, el distanciamiento social es primordial, es primordial. La ventilación de los ambientes, ahora estos días están haciendo mucho hincapié en los medios de transporte en Capital Federal, claro, con la ventilación. Nosotros tenemos en los consultorios privados también grandes conflictos con el tema de la ventilación y de la calefacción, porque se nos viene el invierno y no es fácil tener todo ventilado, mucho frío. Hoy mismo, en el día de hoy también hizo un poco de frío, hay mucho viento y la gente lo sufre bastante. Claro. Voy transmitiéndole algunas de las consultas que han ido llegando. Una tiene que ver con su opinión respecto de aquellos trabajadores del hospital que no atienden COVID. Ponen, por ejemplo, a los cirujanos, y en esto, en línea con lo que veníamos charlando, ¿qué puede detallarle a la comunidad del trabajo de esos colegas? Bueno, muchos, es cierto que por ahí la gente no ha sabido de eso, pero muchos profesionales el año pasado, debido a esta situación, solo se hacían cirugías de urgencia. Pero esos profesionales fueron abocados a otra función dentro del hospital, por ejemplo, en seguimiento, en hisopados, en controles. No es... por ahí uno no escucha hablar de ciertos profesionales porque su especialidad no ha sido tan renombrada este tiempo, pero en realidad se los reubicó en otras áreas. En realidad trabajaban en su área y como había ciertas funciones que no hacían, se los llevó a otros lados y hacían otro tipo de funciones. Por ahí la gente no lo sabe y es cierto, tampoco es necesario explicar. Si hay alguna demanda en alguna especialidad, puede ser. Y todo se ha retrasado, en el mundo se ha retrasado, en Capital se ha retrasado, y nosotros no fuimos ajenos a ellos. No es para defender a nadie, porque la verdad que yo digo la realidad que la veo ahí, que la he visto en el hospital. Por supuesto. Desde ya que eso lo maneja el secretario de Salud, los directores del mismo hospital. Nosotros no tenemos opinión de eso, pero sí estuvieron abocados a otras funciones y es una realidad. Claro. Y pasamos a la siguiente, que tiene que ver y de alguna manera también abre otro juego, que es en torno a los recaudos y también a las consideraciones que debería tener aquella persona que está pronta a ser vacunada, porque la consulta dice, si una persona que toma medicamentos, el día en sí de la inoculación debería tomarlos. ¿Qué tipo de consejos, de recomendaciones se le da en general, o si hay que hacer alguna particularidad en ese día? Es muy buena la pregunta, en general, porque los pacientes todos los días nos hacen ese tipo de preguntas, o qué toman antes de vacunarse, después de vacunarse, si hay que tomar algo para la fiebre, para el dolor, etcétera, o si la medicación la deben seguir el mismo día o cortarla, etcétera. Todas las vacunas no han tenido mayores efectos adversos. Yo hice la estadística recién de la rusa, en la primera parte, en el primer grupo de pacientes en una muestra con la vacuna rusa Sputnik, ¿sí?, que se vacunó a la mayoría del personal de salud, donde el 40-44% ha presentado fiebre, entre el 26% dolor articular, el 24% dolor muscular, y después otros como dolor en el sitio de inyección, etcétera. No han presentado mayores efectos adversos. Las contraindicaciones de todas las vacunas hasta ahora son la hipersensibilidad, o sea, un tipo de alergia o alguna sensibilidad a algún componente de la vacuna, tampoco al huevo. Algunas preguntas también preguntaban sobre si había alguna alergia al huevo, que es muy común. Tampoco está relacionado con eso. No hay ninguna contraindicación con patologías, así que se pueden vacunar tranquilamente. Está en estudio el tema de alguna contraindicación en pacientes con hipertensión arterial severa, pero les quiero decir que todavía está en estudio y no hay ninguna recomendación ni para Argentina ni para el mundo. Así que tranquilamente deben tomar la misma medicación todos los días, el mismo día que se van a inocular. Algún antifebril, algún antiinflamatorio pueden tomar, si no toman alguna otra medicación
que lo altere antes y después, antes y a la mañana, por ejemplo, y a la noche, si es necesario. Y algunas personas no han presentado síntomas, por ejemplo, en el muestreo que hice yo, que son el 40 y pico por ciento, Sí. tampoco ha presentado ningún tipo de síntomas y ha pasado sin ninguna alteración en su organismo. Claro. Es decir, que en términos generales, ya tomando tanto la Sputnik como Sinopharm o AstraZeneca, que serían O Covishield, Covishield, no se estarían revisitando quizás complejidades como las que se han percibido en Chile o en Uruguay, por poner, otros países que han tenido la Sinovac. Sí, sí. ¿Qué tipo de radiografía se puede? Uno tiene que tener en cuenta que entre todas las vacunas que tenemos, las 4 que nombramos justo Sí. con la AstraZeneca, que la efectividad, para nombrar los dos que son los que más usamos, la efectividad de la rusa es del 91,6%, es muy efectiva. Y la China más o menos del 86%. La efectividad es bastante alta, desde ya que estas vacunas tienen que tener en cuenta que se ha probado con muy poco tiempo de análisis, pero que ha sido efectiva. Nosotros ya empezamos a hacer, nosotros con el grupo de bacteriología en el hospital empezó a hacer el seguimiento de los pacientes vacunados a través de un análisis de sangre para ver la serología, que es para ver qué tipo de anticuerpos, cuántos anticuerpos han formado el organismo, y la verdad que ha sido bastante aceptable. Sí nos queda saber cuánto tiempo nos va a durar, que bueno, depende de algunos estudios que se han hecho que vienen del exterior, dicen que por ejemplo la rusa entre 6 y 9 meses puede aportar las defensas, ¿no? Y la China, por ejemplo, 6 meses. La de Pfizer, que no nombramos también, de 6 meses, por eso se hablaba de que se daba una en el día de la inoculación, a los 6 meses la otra. Todavía eso tiene algunos, las fases han disminuido en fase, entonces todavía no están al alcance nuestro. Sí es importante remarcar que son muy efectivas las vacunas que hay ahora, y cuando tengan la posibilidad se pueden dar. Sí o sí hay que inscribirse en la página para solicitar el turno. Tenemos muchas consultas de esas, y a raíz de lo que pasó en el hospital materno infantil, la gente que se ha puesto un poco más quejosa con eso, porque tampoco ha quedado claro para la población esa situación, y lo digo desde mi lado, porque son las consultas que nos presenta continuamente la gente y las quejas que presenta continuamente la gente. Claro. Pero bueno, eso se tendrá que explicar por la justicia en algún momento, ¿no? Ahora voy a llevarlo a ese lugar, pero antes, para cerrar con el concepto de las vacunas y de alguna forma también lo que dio pie la situación del propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, habiéndose contagiado posteriormente a la inoculación, levantando suspicacias, por un lado en torno a la efectividad o a la eficiencia de la Sputnik, pero también para lo que tiene que ver con, bueno, si estoy vacunado, me puedo contagiar. ¿Qué puede esclarecer en torno a...? Eso es importante también, ¿no? Lo del presidente no lo puedo decir porque no desconozco la situación como fue. Sí. Hay situaciones medias raras. También se habló de Mauro Viale. Exacto. Mauro Viale, en realidad con Sinopharm. Uno lo interpreta no como la vacuna. Seguramente Mauro Viale ya tendría el germen en su organismo y después se vacunó sin saberlo, ni el que lo inoculó ni él. Y se dieron unas situaciones que se han dado en el mundo conjuntamente, dos situaciones así. Lamentablemente ha sufrido nuestro país una pérdida de un periodista muy importante, y lo de parte del presidente no lo sé, y otras partes tampoco, ¿no? Está en estudio lo del contagio, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas en estudio, hay mucha gente que habla, y realmente hay muchas cosas que no se saben, y esa es la realidad, y no vamos a hablar por hablar. No, claro. Desde ya que uno tiene que tener en cuenta que más o menos las 3 semanas empieza a hacer las defensas del organismo,
los anticuerpos. Ahora la gente domina mucho más el tema epidemiológico y las palabras epidemiológicas, ¿no?, que antes, pero sí vamos a hablar de defensa que empieza a formar el organismo, y eso es importante. Asimismo, tengamos en cuenta que ahora tenemos muchas cepas, y asimismo debemos seguir cuidándonos, porque ya se ha escuchado gente que se ha vacunado y dice, bueno, ahora sí salimos a la calle, nos quedamos tranquilos, etcétera. Una cosa importante para recalcar, que yo siempre recalco, es que los médicos del hospital usan barbijos y ropa 12 horas, 24 horas, 36 horas, y la gente se queja porque lo usa de acá a la esquina, y de la esquina a la heladería, y la verdad que nosotros estamos 24, 36 horas con el barbijo y no nos quejamos, nos acostumbramos, y no andábamos con barbijo en el hospital anteriormente. Y no con esos, no con los famosos NK95. Claro, sí. Nosotros usamos doble barbijo en el hospital también. El traje que es casi, ¿no?, intergaláctico. Imagínense lo que fue en verano, con toda esa ropa, etcétera. Pero bueno, yo quiero recalcar que el uso de barbijo es muy importante. Se ve mucha gente sin barbijo. Se ve mucho en todos lados, ¿no? En Capital, yo he tenido oportunidad de ir a reuniones a Capital y lo he visto. En Mar del Plata he ido a reuniones y lo he visto. Yo creo que el uso del barbijo, el distanciamiento, el uso del alcohol es lo único que nos va a salvar. Y nada más que eso. Los jóvenes es una situación, es un capítulo aparte. Yo entiendo, los 16, 17, 18 años, es difícil, es muy difícil. Yo lo que les digo es que seguramente la mayoría lo han pasado sin ninguna alteración en su organismo, pero sí tienen que tener en cuenta a sus padres o sus abuelos, etcétera. Es difícil, es una situación difícil, la adolescencia sabemos cómo es, pero bastante bien lo han entendido. Ahora reniegan un poquito con el tema de la escuela, etcétera. Pero bueno, también ellos tienen que adaptarse, el factor psicológico es muy importante, también es importante recalcar a los docentes el trabajo que han hecho el año pasado, que no es fácil hacerlo por Zoom, como lo han hecho la mayoría, los servicios de seguridad, la policía, etcétera, que han hecho un trabajo bárbaro, que también hay que remarcarlo y hay que hacerlo notar, porque mientras mucha gente se encontraba cuidándose en su domicilio, hay gente que no pudo cuidarse y seguía cuidándose, pero saliendo a la calle. Es importante, los docentes también tuvieron un papel muy importante. Nos cansamos, sí, nos cansamos todos. Nosotros cuando volvíamos a nuestras casas nos quedábamos adentro, no queríamos salir a ningún lado. Pero bueno, no fue fácil. Como tampoco debe haber sido sencillo y mucho menos llevadero verse inmiscuidos en lo que algunos han llamado necropolítica, lo que otros han llamado mezquindad política. Los términos han ido variando, pero seguramente interpretará a qué me refiero. Acá en Azul traducido la situación que deslizaba y que tuvo el testimonio exclusivo del implicado. Hacemos mención a la renuncia del doctor Carlos Bravo, hoy reemplazado por un administrativo del sector, al que también le voy a pedir alguna referencia. Hablamos de Román Broda. Y sumamos la situación de las 300 vacunas perdidas en el PAMI y, naturalmente, la situación que acontece y sigue siendo materia de fuero judicial en el Hospital Materno Infantil Argentina, Diego. ¿Qué sensaciones ha tenido de cada uno de estos casos y cuál es el parecer general, lejos de querer generalizar, pero más o menos el que ronda a cada uno de los colegas en el hospital en torno a estas situaciones? Sí. En el hospital se han visto millones de situaciones, ¿no es cierto? Como nombrabas vos, la renuncia del doctor Bravo también afectó al mismo hospital. No era... En realidad yo tengo una visión por ahí un poco distinta, en el sentido de que yo creo que en esta pandemia todos tendrían que estar unidos, mucho más juntos en sus opiniones cada uno. Estamos en democracia, podemos opinar distinto, por supuesto, sí. Y eso siempre lo remarco, siempre siguiendo los lineamientos de que se marcan desde arriba, ¿no es cierto? Nosotros somos empleados del municipio y tenemos que seguir algunos lineamientos, pero sí hubiese sido útil por ahí que nos hubiésemos reunido nosotros, los médicos, simple, sencillo, con el doctor Bravo en muchas ocasiones, para compartir algunas decisiones, aunque la última decisión la tenga él, pero sí era necesario compartir algunas decisiones porque eran los mismos médicos del hospital los que estaban en la primera línea. No ha sido fácil llegar
a hablar con ellos. Con la dirección a veces no ha sido tan fácil tampoco, desde ya que no solo tienen este problema, tendrán algunos otros problemas que resolver. A veces la comunicación estuvo un poco cortada y eso la verdad que irritó un poco al sistema de salud en el mismo hospital. Ahora el doctor renunció, nunca supimos la causa, nunca nos informaron nosotros cuál era la causa, siendo que nosotros formábamos parte del sistema de salud. Nunca tuvimos una reunión, los médicos, por lo menos, los enfermeros, tal vez, para ver qué es lo que había pasado. Ahora tomó el mando como secretario de salud el señor Román Broda, con mucha buena predisposición. Desde ya que por ahí habría que hacer un poquito de ajuste en planificación y estrategia, por supuesto, cada uno en su tema, Claro. y se nota un poco esa situación. ¿Pero qué implica, qué esclarecimiento puede hacer en torno a esto de que haya dejado el cargo de ni más ni menos que de la Secretaría de Salud en plena pandemia un profesional médico y que lo reemplace un administrativo? Porque digo, no tiene un diploma en ningún tipo de especialidad médica. ¿Cuál es el grado de incidencia? Sí, desconozco la formación del señor Román Broda. Pero usted, digo, tanto usted como el resto de los colegas, no solo del Pintos, y debería siempre saberlo. por lo bajo se nota esos comentarios de cuándo, qué pasará, quién va a agarrar, quién se hará cargo de la Secretaría de Salud. Nunca nos informaron nada, si vamos a cambiar o no vamos a cambiar de secretario de Salud. Yo lo que noto por ahí es una falta de unión, no sé, pero de información con los médicos que están ahí y determinar algunas situaciones de que en realidad son los mismos participantes, los mismos actores son los que tienen que decir, me parece que esto va para acá o va para allá. Del doctor Bravo, te lo repito, no podemos decir nada porque la verdad que no sabemos qué pasó. Si uno pregunta de 10 personas para hacer una muestra, 9 o 9,5 le va a decir que no sabe qué pasó. ¿Por qué se fue el doctor Bravo? Y esa es la realidad. Hay un montón de conjeturas en la calle, dentro del hospital. La verdad que oficialmente nunca se supo qué pasó. El doctor Bravo se retiró y me parece que él tampoco tenía que darnos las explicaciones, sino quería, sí, los que están a cargo o quedaron a cargo de la Secretaría de Salud. No porque nosotros queramos saberlo, pero sí tenemos que seguir trabajando y ver cuáles son los lineamientos de ahí en más para cómo seguir trabajando. Eso sí fueron críticas que se notaron ahí adentro. Y después del señor Román Broda no tenemos mucho que opinar, veremos a ver cómo va evolucionando esto. Él se hizo cargo también de la parte de vacunación y de cómo se hace el traslado hacia nuestra ciudad del tema de la vacuna, la organización, y lo ha hecho bastante bien, muy bien. Pero bueno, desde ya tenemos otras necesidades también en la población que seguramente van a ir saliendo de a poco si no nos tomamos en serio toda esta situación, ¿no? Y con respecto a sus demandas, a sus reclamos, yo le transmitía al doctor Carlos Bravo aquellas que le hicieron llegar el 17 de diciembre del año pasado. Evoluciona un petitorio de 3 puntos y la firma de 100 profesionales, entre los que esencialmente se planteaba un aumento, un aumento salarial, considerando que se había otorgado apenas una bonificación para ustedes de entre 500 y 700 pesos mensuales, luego los descuentos, y poniendo el énfasis esta carta en torno a las diferenciaciones que había con un Argentina Diego, cuyos trabajadores ostentaban un 35,7% de aumento. Como además de este reclamo, si sigue vigente, que entiendo que sí, ¿cuáles serían los otros que imperan entre el personal del Pintos y bueno, y en qué situación se encuentran esas demandas, ¿no? Sí, nosotros, me da risa porque nosotros en realidad, así como la situación, la pandemia ocasionó algunas alteraciones en la situación social y económica, a los médicos también nos alteró económicamente, terriblemente la economía, claro. Aunque no lo digamos. Y alguien lo tiene que decir. Y acá estamos. En la parte privada, en la parte estatal, etcétera. Recuerdo que había un bono que había dado el gobierno, que después se terminó pagando en 3 o 4 veces, de las cuales algunas cuotas todavía no la pagaron, y nunca se sabe. Realmente nunca más pedimos nada. Realmente la gente se cansa, sigue trabajando, no vamos a pedir nada.
que se queden todos tranquilos, seguimos trabajando. Yo creo que si ellos consideran que nuestro trabajo vale ese dinero el que hay hoy, y bueno, allá ellos. Nosotros en algún momento se sintió que muchos profesionales empezaron a irse, se quisieron ir. Si uno compara los sueldos con otras localidades vecinas, la verdad que está muy disminuido. Yo les voy a decir la verdad, nosotros seguimos trabajando. Hay momentos que uno se cansa de pedir ciertas situaciones y seguimos en nuestra vía de atención con los pacientes y bueno, en algún momento se volverá a hablar. La verdad, con ese tema nos hemos cansado. Es decir que desde el 17 de diciembre, en el cual también, 3 días después se daba la renuncia de Bravo y la asunción de Román Broda, no hubo respuestas a este reclamo. No hubo respuesta ni ninguna reunión. Ni ninguna reunión. Para volver a hablar del tema, ¿no? Claro. Y además de este reclamo... Teniendo en cuenta que la inflación del año pasado, según algunas consultoras, algunos 56%, el otro año 42%, etcétera, etcétera, es notorio que nosotros, 56%, en un año perdimos el 50% del sueldo, ¿no? Claro. Eso se nota, el 90% casi en 2 años, se nota en la calle cuando uno va a la carnicería, va a etcétera, etcétera, ¿no? No nos quejamos ahora de eso, nosotros tenemos nuestro ámbito para quejarnos de eso, pero sí es lamentable que por lo menos no nos llamen para tratar el tema. Claro, que ahí se englobaría, digamos, en ese reclamo, tanto que compete a lo salarial, como entiendo también puede darse en el ámbito de las horas de descanso o de las... básicamente las horas de descanso. ¿Cómo es esta la situación también y cómo lo perfilan de cara a este año que, bueno, no podemos desestimarlo, va a ser peor que la verdad que este año empezamos con la segunda ola casi, así que todavía no hemos pensado nada de eso y se volvió a trabajar a la misma intensidad. En un momento bajó un poquito los últimos meses del año, a pesar de que seguían intensamente el afluente de pacientes, pero sí este año ya empezó la segunda ola con todo y la verdad que no nos hemos ni reunido para hablar del tema. Las unidades sanitarias también cubren una parte de las patologías, no respiratorias, por supuesto, solo lo hace el hospital municipal, y los sueldos también son municipales, y hay mucha gente que está con becas, que lamentablemente no cubren las necesidades básicas de la población. Imagino que en algún momento revertirán esa situación también, si es que la intención está, ¿no? Claro. Y hablando de intenciones y de aspiraciones, o más bien de deseos, y con un pie en la conclusión, por un lado, consultarle qué mensaje le gustaría dejar, aunque ha quedado bastante manifiesto también, a las autoridades que encabeza Román Broda, pero también a que pueda llegar al despacho comunal en materia de condiciones y de mejoras. Y por el otro, ¿qué mensaje le dejaría a la comunidad que está escuchando y viendo Radio Azul de cara a esta ola segunda y macabra que ya está entre nosotros? Sí, bueno, un saludo principalmente a todos los trabajadores de salud, del hospital y de los otros nosocomios, por supuesto, por su compromiso, su responsabilidad en tal situación. Esperemos que pase pronto. Nosotros queremos que no se olviden de nosotros después de esta pandemia, que nosotros siempre estuvimos antes y estaremos después, que se reconozca el trabajo, que no se olviden que estuvimos trabajando codo a codo todos, que no hablamos solo de dinero y hablamos de otro tipo de mejoras, que nosotros siempre vamos a seguir pidiendo como cualquier trabajo, les guste, no nos guste o no les guste, que esto es una democracia y eso es dable de rescatar, ¿no? No solo se habla de económico, se habla de muchas cosas. No sé si sirve seguir abriendo salas, si seguir abriendo esto o lo otro, cuando el personal no da más, cuando el personal es muy escaso, cuando se toma personal con una beca de 3 meses.
Me parece que hay muchas cosas para ver y para mejorar en nuestro sistema de salud. A la población es importante decirle, estamos todos cansados, los que trabajamos en salud y los que no trabajamos. Nosotros no somos los culpables de esta situación. Azul tampoco lo es. Los médicos queremos seguir trabajando tranquilos, déjennos trabajar, cuídense, respeten las medidas, usen el barbijo, respeten a sus familiares, a sus amigos. Vemos morir gente todos los días, gente joven, muy joven, y cuídense en sus casas, cuídense con sus amigos, por lo menos en esta etapa donde la crisis es muy grande y lo pueden ver por televisión, internet, en el mundo, la cantidad de casos que hay en Azul por la cantidad de población es muy grande. Por más que estemos vacunados, se siguen cuidando. Uso del barbijo, el distanciamiento, uso del barbijo, el distanciamiento. Nos puede tocar, capaz que a nosotros no, pero a un familiar sí, y es muy triste verlo entrar en el hospital, como lo vemos nosotros, y nunca más verlo. Cuídense, los jóvenes, ser responsables con sus amigos, con su familia. Cuídense todos. Nosotros, en algún momento, si esto sigue así, podemos colapsar y no va a dar más ni el hospital ni los institutos privados. Así que lo más importante son las medidas de prevención y el aislamiento. No hay otra cosa más importante. Olvídense de todo, de vacunas, de todo. Solo uno puede hacer barbijo y distanciamiento social, nada más. Las palabras precisas y certeras del doctor Diego D'Alessandro. Doctor, desde ya el agradecimiento inconmensurable de mi parte y de todo el equipo del Estallido por justamente su testimonio de primera línea, el que todos y todas debemos escuchar por encima de cualquier otro colega de prensa. Es a ustedes a quien debemos escuchar y seguir, así que renuevo el agradecimiento y la invitación a que podamos volvernos a encontrar para seguir concientizando, como ustedes saben hacerlo. Bueno, muchas gracias, me sentí muy a gusto, saludos a los oyentes y aunque parezca una paradoja o no, cuídense. La palabra del doctor Diego D'Alessandro en este Azul entre Azules. Nos vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con la tercera emisión radial de Azul hasta el Estallido.